Buenos días. Esta exposición se titula El cultivo de las emociones, una entrada para el aprendizaje de las matemáticas. Es presentado por quien les habla, Carlos Alberto Forero Toro. Va dirigido a la profesora Claudia Salazar del Seminario de Diseño y Desarrollo Curricular de la Maestría en Docencia de las Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. La problemática que motiva esta propuesta es el aumento en peleas y riñas en la institución donde laboro. En general, he identificado por medio de los noticieros y compañeros que laboran en el mundo de la docencia que hay baja tolerancia a la frustración. En los niños se ha visto un progresivo aumento en la tasa de suicidio y hay una desmotivación general para hacer las cosas en la escuela. Entonces la idea es buscar una alternativa para aportar al manejo y cultivo de las emociones en la escuela, por medio de las matemáticas. El marco de referencia tenido en cuenta para esta propuesta va en dos líneas. El primero es psicológico y el filosófico-político. En cuanto a lo psicológico, tenemos que una emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera. Generalmente, esta es una respuesta a un estímulo neuronal que se genera en una parte del cerebro. La emoción, desde el ámbito de la psicología, es muy parecida al sentimiento. Por tanto, la emoción se define como un sentimiento muy intenso producido por un hecho, una idea o un recuerdo. Todas las emociones provienen de unas reacciones eléctricas que dan lugar en el cerebro. Pasan por el sistema límbico y se dan lugar por medio de unos procesos fisiológicos, conductuales y cognitivos. Toda emoción es un proceso cognitivo que atraviesa unos procesos mentales. Encontramos emociones de tipo positiva, como el amor, la euforia, el afecto, la admiración, etc. De tipo negativos, enfado, odio, tristeza, y neutros como la compasión, la empatía, la tolerancia, etc. Acá algunas definiciones de los sentimientos o emociones positivas, acá las negativas, acá los sentimientos neutros. Una definición importante en el ámbito psicológico es la definición de inteligencia emocional. La definen como la capacidad de procesar información emocional, incluyendo la capacidad para percibir, asimilar y comprender las emociones. En esta tablita vemos un modelo de habilidad de inteligencia emocional, donde lo plantean en 4 líneas, o 4 niveles. La percepción y evaluación de las emociones, la facilitación emocional del pensamiento, la comprensión y análisis y utilización del conocimiento emocional, y el estadio más avanzado, que es la regulación de las emociones. En cuanto al marco filosófico político, como lo había manifestado anteriormente, hay una discusión que va en la línea del reconocimiento versus menosprecio. En la escuela, los profesores, por medio de nuestras prácticas, somos responsables de que este reconocimiento y este menosprecio se esté dando de manera marcada en la escuela. Principalmente por el sistema de evaluación, vemos que algunos que alcanzan valoraciones altas son totalmente reconocidos, pero aquellos que no alcanzan lo mínimo son menospreciados. Por tanto, crecen pensando que no son capaces de hacer las cosas. Maturana 2010 dice que las emociones son el fundamento de todo hacer. Y Nos Van por su lado dice que nos reconocemos como seres atravesados por emociones, pero esto no se ha logrado llevar totalmente a la escuela. En la discusión acerca del reconocimiento, el francés Ricoeur habla de 3 tipos de poder: el poder decir, el poder actuar y el poder contar. Cuando un sujeto logra empoderarse en estas 3 líneas, puede llegar a reconocer que cada persona es responsable de lo que dice, hace y piensa. Eso lo define como imputabilidad. Por su lado, Honneth habla del amor como el sentimiento fundamental, como el eje del autocuidado y el amor hacia los demás. Habla que el menosprecio, en este sentido, se ve en las violaciones físicas y mentales, hacia el daño hacia el cuerpo. La segunda línea que trabaja es el derecho o praxis social, que es el reconocimiento de mis derechos y deberes en un conjunto social. El menosprecio es
ver a otra persona como incapaz de hacer las cosas, o incluso verse a sí mismo como incapaz. La última línea que propone Honneth habla de la solidaridad, donde la línea es pensar en los demás y cómo mis decisiones afectan a los otros. El menosprecio lo manifiesta como la absoluta posición de las culturas dominantes. En síntesis, el reconocimiento social desde Honneth habla de la construcción del yo y la apertura del otro hacia los otros. Ahora vamos a mirar el entorno matemático. En esta propuesta, la primera actividad tiene que ver con la reflexión docente. En este sentido, se proponen unas preguntas que lleven al profesor a pensar qué tipo de emociones genera en el aula y qué tipo de emociones siente cuando está en el aula. Por ejemplo, qué tipo de tareas despiertan emociones positivas o negativas en mis estudiantes. Para esto, entonces, te planteo 3 entradas, pero me centraré principalmente en lo psicológico. Con respecto a lo psicológico, la primera actividad va en una plataforma llamada Mentimeter, que es una herramienta virtual que nos permite sistematizar la información rápidamente, como lo vimos en la exposición pasada. La reflexión docente debe ir hacia qué emociones ha sentido y qué emociones genera en el aula. Y la reflexión estudiantil debe ir enfocada a reconocer qué emociones está sintiendo y qué tipo de actividades se despiertan mayor interés. Por tanto, una de las actividades de esta primera fase es el razonamiento, es generar una batería de actividades donde podamos proponer a los estudiantes diferentes tareas y mirar cuál de ellas genera mejor o peor reacción. Acá vemos una imagen de algunas respuestas de algunos docentes de lo que piensan acerca de una emoción. Acá acerca del estado de ánimo y algunos sentimientos o emociones que sintieron ese día. Acá vemos las actividades que el profesor o varios profesores reconocen que generan alegría en la clase y por tanto mejoran los ambientes de aprendizaje. Y por otro lado, una de las actividades que más genera tristeza u odio son las evaluaciones. Acá vemos que los chicos reconocen que dentro de las prácticas de las clases de matemáticas las actividades propuestas son divertidas. Y acá algunas recomendaciones. En fin, en esta primera fase entonces consiste en utilizar la herramienta para encontrar información y reflexión pedagógica. La actividad 2 es un test de inteligencias múltiples, que es propuesto por Javier Veiga. Básicamente consiste en 10 preguntas por cada una de las 8 inteligencias múltiples, las cuales vamos registrando, vamos cualificando en esta tablita y podemos realizar un polígono de inteligencias múltiples. Acá vemos un ejemplo de unos chicos de 11 del Colegio Cafán que hicieron el polígono de inteligencias múltiples. La intención es que podemos fortalecer las inteligencias menos desarrolladas y por otro lado podemos trabajar en el desarrollo de habilidades y potenciarlos más o trabajar por grupos focales. La tercera actividad tiene que ver con los centroides. El centroide se define como el punto de intersección de las medianas de un triángulo. Por tanto, va a dividir el triángulo en secciones proporcionales. En este sentido, se hace una explicación y se propone a los estudiantes calcular un centroide. La idea es que se trabaje de manera individual o grupal y los profes pueden hacerlo de cualquiera de las dos intenciones. Algunos pueden utilizar GeoGebra si lo desean o lápiz y papel dependiendo del nivel de los estudiantes. Los pensamientos que se movilizan son el numérico, variacional, métrico y espacial. Y podemos movilizar conceptos como áreas, medianas, puntos notables, incluso ecuaciones lineales. La intención de este punto es que los chicos relacionen en qué se puede asociar un centroide con las emociones y abrir la discusión al respecto. Una vez se tenga claro cómo se halla el centroide, la idea es que los chicos hallen el centro de masa de los polígonos de inteligencias múltiples realizados anteriormente. La segunda entrada, menos desarrollada, pero que propongo, es desde lo físico.
Básicamente parte de la siguiente entrada es desde lo físico. Se parte de la pregunta ¿qué es lo que produce la emoción? La idea es salir al parque de diversiones y de carácter individual cada chico debe pensar qué emociones va a sentir y qué matemáticas están involucradas en dicha salida. En primera instancia debe intuir qué emociones atraviesan los demás compañeros y describir sus estados, sus reacciones químicas de cómo los ve. Por un lado va a describir qué sucedió con su cuerpo, qué emociones sintió, qué fenómenos químicos atravesó, si se puso pálido, si se le subió la tensión, si se le subió el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. La idea es analizar las variables y las funciones allí trabajadas. Después debe elaborar un escrito y por último se deben realizar la exposición de experiencias. Allí es importante que todos hablen y podamos participar para que podamos construir en conjunto y analizar las funciones que cada uno va proponiendo. La última entrada es desde la robótica, la cual llamé el control de las emociones. Por medio de este proyecto se pueden movilizar todos los pensamientos matemáticos, dependiendo del grado donde se piense aplicar. Las principales ciencias involucradas son la electrónica, la robótica, la programación, sin dejar de lado la estadística y las matemáticas. La intención es que los chicos construyan en un curso aproximadamente 20 controles y los botones nos marcarán las diferentes emociones. La idea es recolectar datos durante 30 días, lo cual nos va a arrojar datos muy interesantes para poder analizar qué tipos de acciones en la escuela nos potencian sentimientos o emociones negativas, o etcétera, etcétera. La idea es analizar las variables de los datos allí surgientes y las funciones generadas. Por último, tomar y abordar problemáticas a partir de la información recolectada. Muchas gracias.